Gracias por ese canto. Oratorio Spafford escribió ese himno después de darse cuenta de que sus 4 hijas murieron en una nave yendo hacia Inglaterra con su esposa, y su esposa fue la única salva. Y en esos tiempos fue por razones del incendio aquí en Chicago que tuvo que enviar a sus hijas a seguir estudiando en Inglaterra, y el negocio no estaba muy bien aquí, y su esposa fue en una nave, en un barco hacia Inglaterra, y camino para allá se encontraron en una tempestad horrible, y se hundió ese barco junto con otro con que estrelló. Y cuando ella llegó a salva a tierra, le mandó un recado a su esposo diciéndole nomás: salva sola, ¿qué hago? Y él fue, después de un tiempo, a estar con su esposa, y de regreso aquí a Chicago, cuando estaban pasando por el lugar donde se había hundido ese barco, le pidió el capitán detuvo la nave y fue a donde estaba quedándose Oratorio Spafford, y le dijo: sube para arriba, porque precisamente es aquí donde tus hijas murieron. Y fue allí, viendo sobre el horizonte, en el lugar donde sus hijas habían muerto, que él escribió el himno que acabamos de escuchar: estoy bien con mi Dios. Se toma mucha madurez para confrontar una situación tan terrible y decirle a Dios: Señor, todo está bien, estoy bien contigo, tú sigues siendo bueno. Que Dios nos dé ese tipo de cristianismo, hermanos, en nuestros días. Aquí en Éxodo encontramos algo que pues es una historia muy conocida de Israel, ¿verdad? El pueblo de Israel había salido de Egipto bajo la esclavitud de Faraón. Un faraón que dice la Biblia que no conoció a José. José era el héroe de Egipto. Conocemos la historia de José. Pero habían pasado varios años y el faraón que se había levantado ya no conocía la historia de José, y atemorizado y intimidado por la cantidad de número de judíos, los puso a trabajar arduamente, y por muchos años ellos con sus manos y con arduo trabajo edificaron a Egipto. Y bueno, Dios envía a Moisés a darles libertad, y ahora Israel están saliendo de Egipto con la libertad que Dios les ha dado. Los israelitas acaban de salir de la esclavitud y no estaban preparados para la guerra. El camino más corto para que llegasen a la tierra que Dios les había prometido corría a lo largo de la costa marítima. Durante la guerra de los 6 días, sabemos esto en la historia, que tuvo lugar en el año 1967, los israelitas se desplazaron por la costa marítima y expulsaron a los egipcios. En 6 días. Se conoce la guerra famosa de 6 días. Pero ellos disponían de preparación militar, carros de combate, apoyo, ¿verdad? De aviones y bombas y todo lo demás. Pero los israelitas de la Biblia, en los tiempos de la Biblia, anteriormente, esclavos, ni siquiera tenían armas para luchar. Así es que Dios, por su gracia y misericordia, les condujo a través del desierto en vez del camino más corto. Era una ruta más larga para aquella lejana tierra, pero les evitaría enfrentar a enemigos y guerras innecesarias. No tendrían que enfrentarse con enemigos que odiaban al pueblo de Israel. Ellos iban a tener que confrontarlos hasta que entraran a poseer la tierra prometida. 40 largos años pasaron atravesando el desierto, y cuando llegaron a esa tierra, entonces ya tenían un ejército bien equipado y preparado para conquistar la tierra prometida. Hermanos, Dios nos permite pasar por desiertos en la vida para prepararnos y protegernos para nuestro futuro.
Aquí en el capítulo 13, versículos 21 al 22, dice así: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que no anduviesen de día y de noche. Dice: nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche. ¿La columna de qué? Hermanos, quiero hablarles en esta mañana, si me permiten su atención, y lo han hecho muy bien hasta ahorita, gracias. Quiero hablarles sobre el tema de día y de noche. De día y de noche. Los israelitas estaban desplazándose hacia el muy cálido desierto. Se metieron a lo más difícil. Incluso Moisés calificaría este desierto como aquel vasto y terrible desierto, dijo Moisés. Pero lo harían sin siquiera sufrir quemaduras por causa del calor abrasador, porque tenían sobre ellos la protección de una columna de nube durante el día. Ni sentirían el frío por la noche. Y ni sentirían el golpe de la oscuridad, y no iban a sentirse solos, porque en la noche había un pilar de fuego acompañándoles. Ellos vieron, hermanos, la gloria de Jehová de día y vieron la gloria de Jehová de noche. Dios había hecho preparativos para hacer frente a cualquier contingencia, a fin de conducir a su pueblo sin peligro a través de un vasto desierto. Téngalo por seguro, mi hermano, no sé cómo está su caminar o por qué desierto le tocó a usted andar, pero téngalo por seguro que Dios está en control exactamente de lo que usted está pasando. Podemos ver aquí que el cuidado paternal de Dios, era fiel de día y de noche. Fíjense lo que Pablo habla de este pueblo, que tuvo el privilegio, hermanos, de ver la presencia de Dios, de ver a Dios en vivo. No era a través de una película, no era a través de una ilustración, un libro de pinturas, imágenes. Lo vieron con sus propios ojos. Miraron la nube seguirles. Miraron el pilar de fuego seguirles y encaminarlos y alumbrar el camino. Miraron ese mar rojo partirse, que miraron el maná del cielo caerse y comerse. Qué milagro tras milagro miraron, hermanos. Privilegiados, hermanos, como nadie más ha sido privilegiados. Fue el pueblo de Israel. Miraron estas grandes señales, hermanos. Y fíjense lo que Pablo dice acerca de esta generación, acerca de ese pueblo, perdón. Vayan a 1 Corintios, por favor, dejen una señal ahí donde estamos. Ahorita regresamos a Éxodo. 1 Corintios capítulo 10. Dice el versículo 1. 1 Corintios capítulo 10, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era ¿quién, hermanos? Gloria a Dios, porque Cristo es Dios, amén. Pero de los más, bueno, yo esperaba que oír más aménes a eso, ¿verdad? Cristo es Dios. ¿Podría decir amén usted eso? No, me tiene un poco preocupados, hermanos. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados, dice la Biblia, ¿dónde? En el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos, que dice la Biblia. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó ¿a qué? A jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23, ¿cuántos? Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. O sea, el diablo estaba ahí también, hermanos. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no, ¿qué dice? Caiga. Interesante versículo 5, y es triste, hermanos.
Después de ver tantos milagros, ver la Shekinah gloria de Dios, hermanos. Y dice el versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó ¿quién? Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Se murieron en el desierto. Nunca llegaron a ver la tierra prometida. Todo eso, lo que vieron y presenciaron, fue en vano en el caso de ellos. ¿Cuántos milagros no miraron? ¿Cuántas veces no presenciaron a Dios? ¿Cuántas veces, las veces que miraron a Moisés descender del monte Sinaí y vieron la gloria resplandeciente en su rostro? Y aparte de todos los milagros que vieron, estaban gozando de la libertad de no estar trabajando y matándose por el faraón. Y no solo tenían libertad, pero Dios les había puesto las bendiciones tan manera que se fueron con oro, se fueron con comida, se fueron con animales. Hermanos, si había un pueblo que fue dichoso, bendecido, fue este pueblo. Sin embargo, entre ellos hubieron algunos que se quedaron postrados en el desierto. Todos pasaron, dice la Biblia, por el mismo mar rojo. En Éxodo 14 nos enseña la historia. Cómo es que Dios los esquinó y, ¿verdad? Podríamos decir, los llevó a frente del mar. Y no tenían a dónde más acudir y tuvieron que a fuerzas pasar por el mar. Todos pasaron por el mismo. Todos miraron el agua. Todos miraban a Shamú ahí por el agua. Todos miraban las mismas cosas y se quedaban mirando diciendo, mira nomás la maravilla de Dios. Porque era exactamente lo que era. Y Dios le dijo que está quietos y mirar las maravillas de Dios. Y estaban viendo esa agua pasar y en seco. Y dice la Biblia que estaba en seco. Eso quiere decir que no había lodo. No estaban pasando por lodo. Estaban pasando por seco. Mano. Y todos juntos pasando por este mar. Y llegan al otro lado y todos se regocijan y luego voltean y ven que el ejército de Faraón son consumidos y se cae sobre ellos. Todo fríamente calculado por Dios. Y luego todos comieron el mismo alimento. Todos, capítulo 16 de Éxodo nos dice de eso. Cómo es que estaban renegando y qué de las carnitas y de la carne asada y los tacos al pastor que comíamos allá en Egipto. Y Dios dice, bueno, pues este pueblo qué necio, ¿no? Y Dios les manda maná del cielo y comienzan a ver el milagro que caía comida del cielo. Usted vieron el chiste de aquellos que dicen que aquí en Estados Unidos la gente tiraba el dinero al suelo, ¿verdad? Que si llegabas acá podías encontrar billetes de 100 y billetes tirados en el suelo. Y cruzaron unos dos y llegaron y vieron, ¿verdad? Un billete y todo lo que se esforzaron para llegar acá, miraron un billete y el otro amigo dice, mira, no, déjalo, dice, no te preocupes. En un billete de 100, dice, donde vamos, dice, va a haber un montón en el suelo. Pues imagínense, este pueblo, están viendo el maná caer del cielo. Y están viéndolo caer y están comiéndolo y están satisfaciendo la hambre que tenían y Dios les dice, nomás coman lo suficiente para hoy, mañana les voy a dar fresquecito el pan otra vez. Todavía eso, no necesitaban un microwave. No era comida enlatada. Calientito cada día. Hermano, ¿cuántos les gusta el pan recién salido del horno? A ver, levante la mano. Oh, qué sabroso, ¿verdad? A mí me encanta el pastel recién salido del horno que no le ponen nada de arriba, nomás así calientito sale el pan y ay, qué sabroso, me lo podía comer todo solo. Mi esposa siempre que hace un pastelito, las niñas hacen un pastelito en la casa, me dejan la parte de atrás, la que cuando la voltean se queda la parte, ¿verdad?, pegada abajo. Esa me la dan a mí, me la como como una tortilla así. Como una tortilla, dije, ¿verdad? Ahora escúcheme bien, fresquecito cada día. Todos vieron el mismo milagro. Todos bebieron de la misma bebida espiritual en Éxodo 17. Miraron que el agua surgió de la roca y de la peña y todos estaban tomando y satisfaciéndose y dijeron, wow, qué milagro. Agua de una roca en medio del desierto. Y todos vieron lo demás. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Por qué es que algunos se quedaron postrados en el desierto?
¿Por qué es que murieron ellos fuera de la voluntad de Dios y no llegaron a la tierra prometida? Fíjense en Números 14, por favor, vayan ahí, Números 14. Números 14, síganme por favor, Números 14. Versículo 29, dice así: en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros, ¿qué dice la Biblia?, desperdiciasteis. Hermano, no es agradable a Dios cuando uno de sus hijos muere fuera de la voluntad de Él. Nunca es agradable a Dios. En 2 de Pedro 3:9 dice la Biblia: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué, hermanos? Al arrepentimiento. No es el deseo de Dios ni su voluntad que personas se caigan de la voluntad de Dios, que caigan muertos fuera de gozar las bendiciones. No es la voluntad de Dios que alguien se pierda. Dios quiere que todos gocen de sus bendiciones. Muchos, hermanos, muchos llevamos vidas que no es agradable a Dios. Por más que Él nos cuida y nos bendice día y de noche, lo que Él hace le es agradable, pero nosotros, hermanos, neciamente seguimos viviendo esas vidas que no son agradables a Él, a pesar de su fidelidad, a pesar de su misericordia, a pesar de su bondad en nuestra vida, que cada día nos colma de beneficios, dice la Biblia. Aún escogemos y elegimos guardar rencor, vivir en envidia y vivir en pecado y vivir neciamente conforme a nuestras costumbres y tradiciones y conforme a nuestros caprichos. Y a Dios no le agrada eso, mi hermano. Él quiere y está en el proceso de llevarle a usted y a mí a un lugar, una tierra prometida, donde tiene la bendición de Dios esperándonos. Pero, hermanos, en el camino hacia allá, yo sé que es difícil. Pasamos a veces por desiertos que son duros, mi hermano, pero téngalo por seguro, si Dios lo tiene allí, Dios va con usted. Él es un padre fiel que no lo va a desamparar, va a cuidarlo cualquiera sea su necesidad. Pero, hermanos, el fin nunca justifica los medios, hermanos. No es de que pues lo que importa es que llegue al cielo. Y llega todo arrastrado, nunca ganó almas, nunca hizo nada significativo para Dios, no fue fiel a darle a Dios lo que era de Él, no impactó la vida de alguien más. La familia por todas partes espiritualmente no son lo que deberían de ser, ni siquiera quizás ni en la iglesia están. Dios, la intención de Dios no es que usted llegue así al cielo nomás así. Dios quiere que usted llegue victorioso. Pero la prueba que usted tiene que pasar, hermanos, es en el desierto. Ahí es donde Dios está examinando nuestros corazones. Regresemos a 1 Corintios, por favor, rápidamente. 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, por favor. Dice la Biblia: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que ¿qué dice? Lo bíblico. Dice la Biblia: como sensatos os hablo. O sea, nosotros sabemos que Dios ha sido bueno. Día y noche Él se ha mostrado fiel, pero aún así nos aferramos a vivir vidas desagradables a Dios. ¿Qué es lo que detuvo esta multitud? ¿Qué es lo que detuvo a aquellos que quedaron postrados en el desierto? ¿Por qué es que ellos no aprovecharon las bendiciones? ¿Cuál fue la diferencia entre ellos y los otros? Le voy a decir cuál fue la diferencia. Esas personas que se quedaron postradas en el desierto, confiaron en ellos mismos.
O sea, día y noche, hermanos, Dios quiere que aprendamos a confiar en Él. Jehová iba delante de ellos, nunca se apartó, fue fiel, hermanos, fue Dios quien les alimentó, quien los protegió, hermanos, y le está diciendo: no te olvides que yo soy el que es fiel, el que te ha provisto, el que está velando por ti. No me dejes atrás, yo soy el que te voy a cuidar. Pero ¿cuántos de nosotros nos aferramos a confiar en nosotros mismos y no confiar en Dios? Día y noche podemos confiar en Dios, día y noche, porque Él es fiel y justo, mi hermano. Él nunca nos va a desamparar. El hombre nos puede fallar y nos van a fallar, pero Dios nunca nos va a fallar, mi hermano. Pero es fácil, ¿verdad? Cuando estás en la montaña, dice el canto, confiar en las promesas de Dios. Pero ¿qué cuando estás en el valle? Dios quiere que también seamos fiel en confiar en Él en el valle. Cuando no tenemos o cuando tenemos, dijo Job, sea el nombre de Dios bendito. Eso es esa fue la razón por qué estos se quedaron postrados en el desierto. Hubo un éxodo de Egipto, pero Egipto no salió de sus corazones. Porque cuando estaban allí en el monte se desesperaron de que Moisés no bajaba. Se hicieron una imagen y juntaron el oro que Dios les había dado para que cuando llegaran a la tierra prometida pudieran negociar y levantar sus negocios. Pero lo gastaron en sus ídolos, mi hermano. Es exactamente la razón que nosotros, hermanos, nos perdemos las bendiciones de Dios. Porque Dios nos da, nos provee, nos da bendición, nos da salud, vida, y usamos las bendiciones de Dios para gastarnos en nuestros deleites. Confiaron en ellos mismos. Fíjense 1 Corintios 10, ahí estamos, ¿verdad? Versículo 1 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era ¿quién? Cristo, mi hermano. Dios es fiel. Y si usted está aquí con vida todavía, yo no veo a nadie muriéndose de hambre esta mañana. Veo a todos vestidos, gracias a Dios. No he conocido a alguien que anda descalzo esta mañana. Veo que algunos estamos un poquito mejor vestidos que otros, pero todos están vestidos en esta mañana. Todos tienen la habilidad, me están mirando ahorita. Tenemos la capacidad de entender, de comprender, de escuchar. Dios ha sido bueno. Pero ¿sabe lo que muchos de nosotros hacemos con lo bueno que Dios hace? Dice la Biblia que lo leímos: menospreciaron lo que Dios hizo. Número 2. La razón por qué o la manera que nos detenemos de agradarle a Dios, o por qué estas personas se quedaron en el desierto, es porque codiciaron lo que no necesitaban. Día y noche Dios quiere que nuestro deleite sea en Él. Fíjense ahí en 1 Corintios 10, versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas que como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó. ¿Qué, hermanos? O sea, nuestra satisfacción, hermanos, debe ser Dios únicamente. Dice la Biblia que codiciaron falsos dioses conforme a sus deseos, se hicieron imágenes. Dice la Biblia en el versículo 7 al final: se levantaron a jugar. Qué triste que hay muchos cristianos, hermanos, que no tomamos las cosas de Dios en serio, que nos la pasamos jugando el cristianismo, jugando con Dios, jugando con lo que Dios nos da, no entendiendo que nuestros hijos no son nuestros, son de Dios. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros padres, en vez de provocar a nuestros hijos a buenas obras, animarlos a buenas obras, a ser fiel a la iglesia, a estar ahí presente, los detenemos nosotros mismos? La misma bendición de Dios que Él nos da, lo detenemos y hacemos la bendición de Dios en nuestro ídolo, en vez de bendecir al que nos dio esa bendición.
Dios le da un buen trabajo. Algunos de ustedes tienen hasta compañías o un buen trabajo, y en vez de darle a Dios el fin de semana a Él, o el domingo ser fiel o algo así, o darle a Dios más allá a la obra misionera y ser fiel a Dios de esa manera, agarran la bendición de Dios y lo hacen su Dios en vez de honrar al Dios que se la dio. Y usan la misma bendición que Dios le dio, el trabajo, como maldición. Porque ahora por ese trabajo que Dios le dio, no puede venir a la iglesia, no puedo venir nunca a la iglesia, no puedo ganar almas, no puedo hacer nada. Y la bendición de Dios que Dios le dio, usted la está usando como ídolo, como imagen. Y ahí está su deleite. Hermanos, si Dios nos ha provisto aun cuando no teníamos trabajo. Pero el problema es que, hermanos, que nos salimos del orden ahí, complicamos la vida y le comenzamos a jugar el juego a las cosas de Dios, y hay muchos jugando en las cosas de Dios. Dice la Biblia en el versículo 8 que se metieron en fornicación. Santiago 4:4, Dios nos habla, oh almas adúlteras, porque somos amigos de este mundo y después esperamos la bendición de Dios. Dice Dios, ¿cómo en el mundo puedo bendecir? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Dice 1 Corintios. ¿Qué concordia Baal con Cristo? No hay manera, mi hermano. ¿Por qué? Porque Cristo demanda, Dios demanda separación, santidad. Pero ¿cuántos de nosotros andamos en fornicación espiritual? Qué difícil es honrar a Dios. Qué difícil es alabar a Dios con nuestros labios, cuando hemos usado nuestros labios entre semana para maldecir, para decir malas palabras, para decir chistes sucios. Qué difícil es alabar a Dios con un corazón abierto y puro y sincero, cuando le hemos pasado toda la semana escuchando esa música barata del mundo que habla de pura perversidad y puro chisme y esto y lo otro. ¿Cómo en el mundo venimos con un corazón listo para adorar? No es posible, mi hermano. Tentaron al Señor, dice el versículo 9. Murmuraron contra Dios, se quejaron pues. El quejarnos es decir que Dios no es bueno. Día y noche Dios nos cuida. Día y noche nos sostiene. Día y noche vela por nosotros. Dice la Biblia en Salmos que los ángeles acampan alrededor de los justos. Mientras usted y yo dormimos en esa cama que Dios le dio la habilidad de trabajar y comprar, y descansa en esas cobijas y en esa almohada y en esas sábanas que tanto le costó a usted, ¿verdad? Mientras descansa bien a gusto ahí adentro, Dios tiene sus ángeles sirviendo sin dormir, velando por usted, porque le ama, ingrato, porque le ama e inconsiderado, que Dios es el que da la salud, le da la bendición, y Él quiere que usted le sirva a Él, que le adore a Él, que viva por Él. Pero usted sigue neciamente: dame Señor, dame Señor, dame Señor. Y se ha convertido como el mar muerto. Por eso no hay vida en su vida. Todo entra y todo entra a su fortuna, todo entra a su vida, todos los deleites para usted, todos los placeres para usted, y no da nada para atrás. Por eso no hay vida. El mar muerto está muerto porque todo entra y nada sale. Es más de bendición dar que recibir, dice la Biblia. Muchos de nosotros agarramos lo que Dios nos da y lo metemos al saco. Más, órale, más. Y después nos quejamos: Señor, pues, ¿qué pasó? ¿Dónde hay más, Señor? Señor, eres infiel. Ya no creo en Dios, ya no quiero ir a la iglesia. Todos los pastores la llevan los pastores. Todos los pastores son iguales, ladrones, esto, el otro y no sé qué tanto. Y todos los hipócritas en la iglesia. ¿Y para qué voy a ir a la iglesia? Dios me estaba diciendo: Dios no es bueno. No es cierto que hobby y que Dios da a mí puro quitarme. Pero es increíble si practicáramos lo que la Biblia dice, que Dios da. Y como Dios ve que estás dando para atrás, que le estás honrando con tu salud, que estás yendo a la iglesia con tu familia sin falta cada domingo, que estás dando tus esfuerzos para leer la Biblia, para orar, para animar a tus hijos a servir a Dios, entonces Dios te sigue bendiciendo y sigue bendiciendo. Mi hermano, le costó 40 años al pueblo de Israel para estar listos para confrontar a aquellos gigantes, aquella nación que tuvieron que derrotar, mi hermano. Sí, pero tuvieron 40 años para prepararse. Usted está en un tiempo, un periodo de preparación para lo que Dios tiene para usted.
Mucho depende que usted cuide su corazón de codiciar aquellas cosas que no es necesario. A los que corren en competencias de carrera, a los que hacen lucha libre, de la de verdad, no de la de mentiras, a los que tienen un deporte y entran en su temporada, les exigen cierta dieta, les exigen que no coman ciertas cosas, que tienen que reservarse en su comida, porque tienen que guardar la forma y tienen que estar listos para su año, su temporada. Y ahí están los pobres jóvenes aguantando hambre o solo comiendo ciertas cosas, porque eso es lo que su entrenador le dijo que hiciera. Todo por lograr una medalla que se va a echar a perder. Pero están consumidos con aquel logro, aquella meta que tienen. Y Pablo habla de eso, hermanos, que debemos de correr nuestra carrera con paciencia. Y no agarrar cosas que nos van a detener como peso, como pecado, y que nos detienen de hacer la voluntad de Dios, mi hermano. Y muchos de nosotros estamos queriendo correr la carrera que Dios tiene enfrente de nosotros con cosas que no necesitamos, mi hermano. Quiere todos los juguetes de este mundo y aún así quiere ser fiel a Dios, mi hermano. No puedes servir a dos amos, mi hermano. No puedes. O vas a negar a uno y aceptar al otro, o rechazar al otro y recibir al otro. No puedes, mi hermano, tener dos dioses. Yo no estoy diciendo que tener bendiciones de Dios es malo. No, hermano, si Dios le ha dado, gloria a Dios. Pero la pregunta es esta mañana, ¿está usando lo que Dios le ha dado para ser de bendición a otros? Número 3, cuando confundimos la buena voluntad de Dios. ¿Cómo nos salimos de poder agradar a Dios? Número 1, cuando confiamos en nosotros mismos. Número 2, cuando codiciamos aquellas cosas que no necesitamos. Y número 3, cuando confundimos la buena voluntad de Dios. Día y noche, Dios, escuche bien, día y noche, Dios quiere y anhela que le aceptemos a Él su perfecta voluntad. Dios los envió por el desierto para cuidarlos de la guerra. Éxodo capítulo 13, versículo 17, regresemos ahí, ya vamos en la recta final aquí. Éxodo 13, por favor. Éxodo 13. Es una lucha constante entre Dios y sus hijos, su voluntad. Y cada mañana, hermanos, tomamos la decisión si hemos de obedecer la voluntad de Dios o si hemos de obedecer la voluntad de nosotros. Éxodo 13, 17, ¿estamos ahí? Dice así, versículo 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea que y se vuelva a Egipto. Dios tenía todo calculado, hermanos, porque conocía a su pueblo. Sabían que eran débiles. Sabían que no estaban organizados. Sabía lo que podían y eran capaces de aguantar. Y Dios dijo a este pueblo, pudieron haber llegado en 2 semanas a donde quería que lleguen. O maybe 3 meses, póngale. Pero los voy a hacer pasar por 40 años en el desierto. Porque los conozco. Hermanos, Dios nos lleva por el camino de desiertos, atravesando mares, atravesando valles, para colocarnos en un callejón sin salida. ¿Por qué? Póngase a pensar, porque es exactamente lo que el pueblo de Dios dijo. ¿Nos libraste de Egipto para traernos aquí a nuestra muerte, Moisés? Ahí viene Faraón y su ejército y estamos aquí ante el mar. Nos trajiste a morir aquí, mejor estábamos allá en Egipto, le dijeron. Fíjense nomás. Pero Dios los llevó a una esquina, a un callejón sin salida, porque Él quería mostrarse fuerte. Síganme, hermanos. A lo largo de los siglos, esa gran señal iba a ser el punto de referencia cuando Dios tenía que recordarles de su gran poder y de todo lo que Él podía hacer para salvar a su pueblo. Dios nos lleva a callejones sin salida para que sirvan como puntos de referencia de su grandeza.
el diablo nos quiere hacer pensar que Dios no está con nosotros. ¿Por qué está tan difícil la vida? ¿Por qué a mí, solamente a mí me pasa esto? ¿Por qué veo que otros tienen milagros? ¿Y por qué veo que otros tienen y yo no? ¿Por qué a mí se me complica siempre la vida? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta dificultad? ¿Por qué mi matrimonio? ¿Por qué mis hijos? Y el diablo es un experto a hacernos pensar que Dios es injusto, que Dios no ha sido fiel y Él ha sido injusto con usted, hermanos. Dios permite que nosotros pasemos por circunstancias drásticas porque Él nos conoce, mi hermano. Él sabe, mi hermano, como el salmista dijo: dame lo suficiente para vivir cada día. No me des mucho para no negarte, ni me des poco para enojarme contigo y blasfemar contra ti. Nomás dame lo suficiente. Y más, muchos de nosotros, porque Dios nos conoce, nos ha permitido aguantar a veces, sufrir un poco más, luchar un poco más. Las cosas no van a ser fácil para usted. Usted siempre tiene que agarrar el camino largo para lograr cosas. Usted tiene que matarse para ver algo pasar. Es porque Dios le conoce a usted y sabe lo que es mejor para usted. Y Él quiere usar los momentos donde no sabía qué iba a hacer, cómo íbamos a pagar la renta, que no teníamos nada que comer. ¿Y qué vamos a hacer? Los niños tienen que comer. ¿Y cómo no vamos a pagar la renta? Ahora no sé qué hacer. He tratado acá y nadie contesta. He llamado acá y nadie me quiere ayudar. ¿Qué vamos a hacer? Y justo a tiempo Dios viene con la bendición. ¿Sabe por qué? Porque nos conoce. Y Él sabe que van a haber tiempos en nuestra vida que vamos a necesitar recordar aquellas cosas grandes que Dios hizo en nuestra vida para mantenernos, seguir adelante en las cosas de Dios. Porque se van a levantar enemigos de Dios, enemigos de nosotros, grandes y feroces, hermanos. Hay un diablo que quiere destruirnos, mi hermano, y la guerra se va a poner intensa a veces, quizás no con nosotros, pero en la vida de nuestros hijos, en el matrimonio de nuestros hijos. Y Dios nos está preparando para cuando vengan esos momentos podamos recordar y contarle a nuestros hijos: nosotros fuimos sacados de Egipto, Dios hizo grandes cosas, y si Dios nos libró allí, también nos puede librar aquí. Antes de que usted se queje, mi hermano, de por qué la tiene tan difícil, piense de esta manera: a lo mejor la razón por qué la tiene usted bien difícil es porque Dios está preparándole a usted para cosas más grandes que la otra persona que no la tiene tan difícil. A lo mejor Dios le da a usted hijos que tiene preparado para usar grandemente, para hacer algo grande para Dios, para impactar, para levantar algo grande para Dios. Y por eso le ha permitido a usted pasar por el valle de amargura a veces. Porque Dios le está preparando a usted para las verdaderas batallas que vienen por delante. Pero ¿sabe dónde perdemos y fallamos la prueba? Aquí. Y nos quejamos con Dios. No es justo, Dios. ¿Por qué yo? Y nadie me ama, y nadie me entiende, y Dios no es cierto tu palabra, y hasta niegan la fe. Y yo he visto cristianos agarrar la Biblia y decir: no la creo ya. Y Dios está pensando: oh hija, oh hijo, es que tú no ves lo que yo puedo ver. Tú no ves lo que voy a hacer con tus nietos. Tú no ves lo que yo quiero hacer con tu hija, con tu hijo. Pero yo necesito que te amarres los pantalones, que te agarres bien, céñate bien en la verdad. Agárrate el Señor ahorita, porque la victoria viene mañana. Haré maravillas con ustedes el día de mañana, dijo Dios. Pero muchos vamos a quedarnos postrados en el desierto porque nos quejamos. Hermanos, Dios bendice a sus hijos. Y lo que les estoy predicando en esta mañana se llama el cuidado paternal de Dios. La pregunta ¿es usted un hijo de Dios? Dice Juan 1, versículo 12. Si van ahí conmigo, por favor. Todos los visitantes tienen el libro de Juan. Podrían encontrar esta cita, Juan capítulo 1, versículo 12. Dice versículo 12, ya voy terminando. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué, hermanos? ¿Es usted un hijo de Dios? Oh, pastor, todos somos hijos de Dios. Bueno, si todos fuéramos hijos de Dios, ¿por qué Dios dio la potestad de ser hechos hijos de Dios? Porque dice lo que el versículo 13 dice: a los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne,
ni de voluntad de varón, sino de quién. Dios engendra a sus propios hijos. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Para que usted se haga un hijo de Dios, tiene que recibir al Hijo de Dios. No todos los del pueblo de Dios que salieron de Egipto llegaron a la tierra prometida. Simple y sencillamente porque no aceptaron el gran yo soy. Nunca lo aceptaron como nuestro Padre. No hicieron la transición del gran Dios a mi gran Padre. Muchos creen en Dios. Por eso muchos vienen a la iglesia. Pero creer en Dios no te hace que todo y entonces ya soy un hijo de Dios. La Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen en Dios. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser considerado un hijo de Dios? Recibir a Cristo Jesús como mi único y suficiente Salvador. Porque mire, ¿de qué serviría el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Todos aquí, sea creyente o no creyente, vamos pasando por un desierto. La diferencia va a ser que Cristo, la roca, va con usted o no. ¿Quiere usted pasar esta vida sin el cuidado paternal de Dios? ¿O prefiere saber que Dios no desampara a sus hijos y que Dios va a cuidarle a usted porque es su hijo? Padre Santo, bendice el mensaje de tu palabra. Obra, Señor, con poder. Cada ojo cerrado, nadie mirando.